¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están expectantes al mensaje de hoy? Amén. Gracias a Dios que podemos estar un domingo más. Amén. Que podemos estar, compartir de su palabra y todas las actividades que ha habido en estas horas, ¿sí? Hemos tenido reunión de jóvenes, instituto bíblico, reunión de niños, ¿qué más decir? De comisión, hacemos de todo. Bueno, pueden tomar asiento, amén. Vamos a dar comienzo al mensaje de hoy. Así que contentos, gozosos. Dice alabanza, donde haya dos o tres, ahí estaré yo. No es necesario ni ser 50.000 ni 100.000, obviamente. Estaría bueno, pero ese es el mensaje de Dios. Y es bíblico, donde haya dos o tres, yo ahí voy a estar. ¿Cuántos somos acá? 150, gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a entrar en el mensaje. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están expectantes? No vamos a leer muchos versículos, pero hoy tengo 6. Siempre comparto mucho, pero hoy creo que vamos a estar bien. Bueno, ¿quieren saber el título del mensaje de hoy? No permita que un problema o una causa molesta motive la pérdida de su esperanza. Siempre esos títulos. ¿Vuelvo a leer? El título entonces. No permita que un problema o una causa molesta motive la pérdida de su esperanza. ¿Amén? Es decir, yo creo que el título ya nos está hablando de que no tiene que ver nada ni nadie que pueda venir a interponerse, a desestabilizarnos o a querer generar unas falsas expectativas de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Dice, hay un dicho que decía mi abuela, lo decía mi mamá y mis tías: lo último que se pierde es la esperanza, lo último que se pierde es la esperanza. Y yo creo que sí. Lo último que se pierde es la esperanza y la fe. Amén. ¿Cuántos a veces se han sentido con poca esperanza, con poca fe? Y decir, mirá, la verdad que los achaques de la vida, las dificultades, ¿saben lo que son achaques? Son cosas que te vienen martillando y que te vienen metiendo cada vez, te vienen achacando en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Achaques, vieron las latitas de gaseosa que vienen de aluminio ahora, vos la pisás y la achacás. Vieron que queda toda una cosita finita así. Bueno, a veces los achaques de nuestra vida son exactamente igual. A veces nos sentimos que parece que no damos más. Hace muchos años, cuando era viajante, tenía un compañero, era un personaje. Y en una de esas estábamos en una reunión de la empresa, estábamos todos, y resulta que nos pusimos a hablar de las circunstancias y todo, y entonces le dice, ¿qué le pasaba a cada uno, no? Siempre al dueño de la empresa le gustaba expresar, juntarnos a ver cómo nos sentíamos, cómo estábamos, cómo íbamos todo. Entonces, y él dice, y yo sigo siempre en la mínima, dice. Ando, dice, con el palito, con la pajita, veo la pajita para tomar el cosito, tratando de sacarla arriba para respirar aire, para tomar aire. Esa es mi vida, dice. Siendo cristiano. Entonces le decíamos nosotros, no puede ser que siempre estés así. A ver, yo creo que tenés que tener un poco de esperanza, un poco de fe y saber de que confías en Dios, saber de que... Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasa a veces en nuestra vida, los achaques de la vida, las cosas que nos van sucediendo, parece que nos van neutralizando y parece que nos van dejando y que nos lleva a veces hasta perder la esperanza. ¿Sí? Yo creo que nos lleva a veces hasta perder la esperanza de lo que nosotros teníamos. ¿Se entiende? Fíjense lo que le pasa a este hombre. Yo creo que es una palabra que también la hemos escuchado muchísimas veces.
pero quiero compartirlo. Creo que el Señor lo ha depositado en mi corazón para compartirla, porque tiene que ver con lo que vengo, esta pequeña introducción que he hecho, ¿sí? Recuerden los achaques, las cosas que a veces nos pasan en nuestra vida y que nos dejan ahí, y parece que perdamos la esperanza. Ahora, ustedes, nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la mayor esperanza que tenemos como cristianos? La mayor esperanza que tenemos como cristianos es llegar al cielo, conocer a Jesucristo, lo que hemos venido compartiendo hace muchos domingos, de conocer al Señor, de poder estar en la mesa con el Señor, de poder ser partícipe del cielo, del reino de Dios. Yo creo que esa es nuestra esperanza. Y a causa de eso tenemos que estar todos los días, como dije el domingo pasado, pidiéndole sabiduría a Dios, tratando de escudriñar las Escrituras, no que pase un día de dejar de orar, tengo que orar todos los días. No tiene que ser que llegue alguien a decirme que tengo que orar o alguien o un mensaje para que me motive a que yo no. La motivación tiene que ser diaria. No tenemos que esperar. Los mensajes son para que vayamos creciendo, vayamos madurando espiritualmente. De por ahí cosas a veces que por ahí no las tenemos en cuenta. Pero cosas sencillas, precisas y fundamentales, como escudriñar las Escrituras, como orar, ayunar. Yo creo que eso no tiene que enseñar de verdad, eso ya es algo que tenemos que aprender, tenemos que saberlo. ¿Sí? Algo que es primordial, algo que ya tenemos que adoptarlo como parte de nuestra vida y ponerlo. ¿Qué les parece? Y eso, ¿a qué nos va a llevar? Esas tres cosas, esos tres puntos. A que no perdamos la esperanza. Eso nos va a llevar a que no perdamos las esperanzas. Nuestra esperanza, como dije hoy, es estar en el cielo con el Señor. Conocer el reino de Dios. Conocer de que eso tanto nos han hablado y de que nos van a seguir hablando hasta la venida de Jesucristo. Amén. La esperanza, el cielo, las bodas del Cordero, estar con el Señor, conocerlo, cara a cara, saber quién es, qué sé yo, son todas cosas que nos mantienen vivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, queridos amados? No les permitamos que los achaques de la vida, como dije, todas las cosas nos hagan perder la esperanza. ¿Amén? Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18. Amén. ¿Vamos bien? A ver, lo voy a leer. ¿Todos tienen el mensaje? Juan 5, capítulo 5, versículo del 1 al 18. ¿Estamos? Ahí vamos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cuántas veces vimos el día de reposo? Porfiado de los fariseos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo otra vez,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué encontramos acá? Como siempre, los fariseos quejándose del día de reposo. El día de reposo, vamos a Éxodo 28, quiero que lo vean. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Y él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es exactamente lo mismo. Fíjense que los judíos, ahora voy a entrar, pero quiero pensar esto. Fíjense que los judíos continuamente lo juzgaban a Jesús porque había sanado y hecho un milagro en el día de reposo. Ahora, vemos este versículo que está en el Antiguo Testamento. Figura en muchos lugares más, pero lo que se pone en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús no vino a quebrantar la ley, como siempre estamos hablando. Jesús en un momento corrompe la ley y rompe la ley de Dios. Lo que Jesús estaba haciendo acá, lo que Jesús le estaba enseñando a los fariseos, es que no tiene que haber un día para hacer un milagro. Un milagro puede hacer cualquier día. Lo que pasa es que los fariseos malinterpretaron ese versículo. Ellos lo que hacían, lo que malinterpretaron, tenían una mala, mejor dicho, una mala interpretación de lo que Dios había establecido en la palabra de Él, de Dios. ¿Se entiende? Los fariseos hicieron una mala interpretación. Habían dicho, pero el día de reposo para descansar, no se puede trabajar, no se puede hacer absolutamente nada. Y Jesús lo que vino acá no vino a quebrantar y a romper la ley. Lo que Jesús vino a hacer es hacer un milagro, porque era necesario hacer un milagro el día del reposo. ¿Se entiende? No podemos esperar. Jesús le dice, lo que yo estoy haciendo es hacerle entender de que en el día de reposo yo voy a seguir haciendo milagros. ¿Saben por qué más abajo Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo? ¿Vieron que dice más abajo en el versículo 18, 17? Y Jesús le respondió, mi Padre trabaja ahora y yo trabajo. A ver, pregunto, ¿saben lo que Jesús le estaba enseñando? A ver, el mismo Dios le estaba diciendo, yo dejé establecido el versículo este, ¿sí? El día de reposo para santificarlo, para no hacer nada, para no trabajar. Entonces vemos a un Jesús que no corrompe la ley. Jesús lo que estaba haciendo es decir, lo que Jesús después le dice más abajo, para no mandarlo a freír el chulo a los fariseos, lo que Jesús le está diciendo más abajo, mi Padre trabaja y yo también sigo trabajando. Es decir, ¿cómo Dios va a detener el mundo? Va a detener todo un día sábado para que no se trabaje. Imagínense si Dios para el mundo un día. Si Dios dice, hoy no se predica de la palabra, ¿me van entendiendo? Hoy no se escudriña de la palabra, hoy no se ora, hoy no se ayuna, hoy no se hace absolutamente nada a mi favor. ¿Vamos bien? Porque esa es la introducción, pero voy a entrar en el mensaje. Imagínense que Dios determina parar el día sábado. Dios se plasmó el versículo, pero Dios sigue trabajando. Pregunto, ¿entonces Dios también se está contradiciendo con la palabra? No. Dios dejó el versículo. Vos el día sábado podés trabajar, podés hacer lo que se te plazca. Porque Jesús dijo, deja el día sábado para santificarlo. Lo que Jesús vino a hacer, vino a sanar a ese hombre que estaba en necesidad de ser santificado por Dios. Lo que Jesús vino a hacer el día sábado, vino a hacer un milagro para santificar a ese hombre, para que ese hombre conociera la verdadera puesta en escena de Jesucristo, para que ese hombre conociera quién era Dios, quién era Jesús. Jesús, vuelvo otra vez, no vino a corromper y a romper las leyes, al contrario, se mantuvo la ley, porque se lo hace en referencia, pero él sigue trabajando, él sigue. Por eso Jesús dijo, si mi Padre y yo sigo trabajando, ¿quiénes son ustedes para venir a decirme que yo no tengo que trabajar? Yo voy a hacer un milagro que de hecho lo hice y lo voy a seguir haciendo. Por eso le dije, tengan en cuenta reposo,
posteriormente los fariseos. ¿Por qué? Porque no saben interpretar la ley de Dios. Vuelvo otra vez a eso. Imagínense si el día sábado Dios dice, bueno, hoy no se hace nada en favor mío. Imagínense lo que sería que Dios dijera eso. Dios dice, en los 365 años el mundo funciona, todo va a funcionar. Yo voy a determinar en qué momento se va a apagar todo. Yo voy a determinar en qué momento se va a frenar todo. Porque yo soy Dios. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el rey, el rey, el señor y señores. Yo soy todo. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entendió? Me adelanté porque no era eso lo que era bueno. Miren, el hombre hacía 38 años que estaba padeciendo una enfermedad. Nada más y nada menos que 38 años. Ahora, Jesús llega y Jesús va directamente donde el hombre estaba hacía 38 años. Jesús no mira al resto, Jesús no observa y no presta atención a todo lo que está al costado. Jesús lo que hace, va y se determina directamente, toma la determinación de ir sobre ese hombre, de hecho lo mira, no le pregunta nada, y Jesús ya sabía que hacía 38 años que estaba lisiado, privado de hacer algo. Ese hombre, yo creo que perdió todas las esperanzas. ¿Sí? Perdió absolutamente toda la esperanza de que pudiera suceder algo bueno en su vida. Algo bueno podía pasar en su vida de ese hombre. Yo creo que ese hombre perdió todas las esperanzas. ¿Qué opinan? Todas las esperanzas. Los achaques de la vida a ese hombre lo marginaron. Los achaques de la vida, los problemas, no solamente lo marginaron, ese hombre entró en un estado de depresión, en un estado de oscuridad, en un estado donde había perdido todas las esperanzas. Entonces, ¿quién llega justo a tiempo? Jesucristo. Jesús llega para sanar. De hecho, hace milagros. Pero fíjense lo que Jesús hace. ¿Se dieron cuenta que Jesús no ora por el hombre? Jesús no le hace imposición de manos. Jesús no hace absolutamente nada. Simplemente declara la palabra y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Entonces, para los fariseos, ese día de reposo que Jesús había hecho un milagro, el llevar su lecho, ¿saben lo que es un lecho? Es como una camilla hecha de madera, con una tela en el medio. Llevar ese lecho, para los fariseos, era hacer un trabajo. Entonces los fariseos creían que ese hombre estaba trabajando. ¿Se entiende? Ese hombre lo que había sido, había quedado libre de semejante enfermedad, de semejante opresión del enemigo. ¿Se entiende? Ese hombre había quedado libre. Ahora yo quiero que presten bien atención, porque hay un estudio muy teológico profundo, donde yo les voy a decir, no es que estoy hablando por boca de ganso, sino que lo hemos estudiado, lo hemos visto. Ahora quiero ver por qué este hombre, ¿quieren saber quién era este hombre? ¿Y cómo termina la vida de este hombre? ¿Por qué Jesús le dice más adelante? Escuchen esto. ¿Se me perdió? Después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se dieron cuenta que Jesucristo, Jesús, no ora por él? No le dice, tu fe te ha sanado, y tampoco le dice, tu fe te ha salvado. ¿Me van siguiendo en el mensaje? ¿Vamos bien? Jesús no le dice, tu fe te ha sanado como en otras oportunidades, y Jesús tampoco le dice, tu fe te ha salvado. Ahora voy a seguir el mensaje. Están expectantes. Los voy a tener así bastante más. Miren, fíjense lo que dice Marcos 2.5 y Juan 8.11. Marcos 2.5 y Juan 8.11. ¿Qué dice?
Marcos 2:5. Miren, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A ver, yo quiero que presten atención, ¿me van siguiendo bien? Primero vemos lo que les conté, los achaques de la vida y todo, ¿no? Después vemos un hombre que es sanado, que Jesús se direcciona a él, que no mira a los demás. Ahora les voy a decir por qué Jesús no mira a los demás, y ahora van a saber quién era este hombre, por qué Jesús va directamente a él. ¿Por qué Jesús sabía que hacía 38 años? Pero fíjense lo que pasa en Marcos 2:5. ¿Qué le dice a ese amigo que esos cuatro que vienen con el amigo que era paralítico, que se meten por arriba del techo? Yo ya lo prediqué el mensaje este. ¿Qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Vamos bien? ¿Qué me dice Juan 8:11? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Qué le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos dos lados donde Jesús actúa de la misma forma. Quiero que me vayan siguiendo, por favor. Vemos a Jesús que está parado en distintas épocas, en distintos lugares, pero en sí, determinaciones son exactamente la misma. Perdona los pecados y no condena a ninguno de los dos. ¿Vamos bien? Fíjense que Jesús no condena a ninguno de los dos. ¿Se entiende? No hay una condenación de parte de Jesucristo. No hay absolutamente nada. Pero fíjense cómo cambia la historia en este hombre aquí. En este hombre primero le dice: toma tu lecho y anda. Y después en el 17, ¿qué le dice? Más, no vuelvas a pecar. ¿Cómo? No vuelvas a pecar. Al 17, tu padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. No, perdón, el 14. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa alguna. ¿Vieron en los 3 episodios cómo Jesús hace distintas palabras? No condena a ninguno, pero él le dice: vete, no peques más para que no te venga alguna cosa peor de lo que ya has recibido. ¿Bien? 38 años, imposibilitado. ¿Cuántos creen que Jesús... Ahora voy a decir quién era este hombre. ¿Cuántos creen que Jesucristo llega siempre a tiempo? Justo a tiempo. ¿Cuántos creen, de todos los que hoy estamos acá, que Jesús llegó justo a tiempo en nuestras vidas? Que ustedes dicen: wow, Jesús llegó en un momento preciso, exacto, correcto, donde yo estaba necesitando que alguien llegara para salvarme, donde alguien llegara para sanarme, donde alguien llegara para perdonar mis pecados, para que alguien llegara para que me hiciera entender de que hay una esperanza más adelante, de que tengo una esperanza. ¿Se va entendiendo de cómo arranqué? De que hay algo más, de que no termina mi vida a los 19 años como pasó en mi vida, cuando mis padres fallecen, los dos, de una manera que yo nunca pensé que mi madre iba a fallecer en un cáncer ramificado, toda putrefacta, toda podrida, vomitando toda putrefacción, aliento que no se podía estar al lado de ella, y yo tuve que ir a abrazarla. ¿A quién se le pasa por la cabeza que tu papá o tu mamá pueden morir de una forma así? Que vos vas a abrazar a tu padre en una tremenda putrefacción. ¿A quién le pasó eso? A mí sí. Por eso digo, los achaques de la vida, las cosas que me han pasado, me mantienen hasta el día de hoy para predicar el Evangelio. Me importa 3 carajos si somos 2 o 3. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, seamos 2 o 3. No me importa, porque fui llamado para eso. Me digan lo que me digan. ¿Se entiende? ¿A quién le pasa eso y sigue avanzando en el camino de Dios? Cuando llega a eso, perdés esperanza, no crees ni siquiera en tu propia sombra. No crees que la sombra que viene al lado tuyo sos vos. ¿Se entiende? Entonces por eso quise entrar en eso. Cuando los achaques de la vida, las cosas, la putrefacción llega a tu vida y vos debes seguir creyendo en Dios, las cosas cambian. Hay esperanza en Jesucristo, mis queridos amados. Hay más esperanza de lo que sabemos. La oración, el ayuno y el escudriñar las Escrituras no hay que enseñártelo. Ya lo tenés que saber, tenés que hacer. Vuelvo otra vez.
Y después tu padre se te muere en tu brazo cuando nunca en tu vida te dijo que te amaba y ese último te dijo, ¿sabes qué, hijo? Te amé toda mi vida como a nadie en el mundo y te amo. Y fallece y vos no tenés ni siquiera para decirle, viejo, qué sé yo, mandarle a freír churro, qué sé yo, no sé, hacer cualquier cosa. Y no tenés esa oportunidad de hablar con él. ¿Y cómo haces ahora? Perdés todas las esperanzas. ¿Se entiende? Perdés todas las esperanzas. Todas las esperanzas perdés. Todo. No querés vivir, te querés suicidar, querés que todo se termine, todo. No crees en nada, no crees en nadie. Ni siquiera en tu propia sombra. A este hombre yo creo y estoy seguro que le pasó exactamente lo mismo. 38 años. 38 años. En un estado de paralismo, en un estado de quietud, en un estado de neutralidad en su mente, en su corazón y en su vida. ¿Se van entendiendo lo que voy? No tenía esperanza, ese tipo estaba achacado, estaba machucado, estaba como la latita de aluminio aplastado, no quería vivir más. Pero llegó Jesús y eso fue lo que pasó en mi vida. ¿Qué pasa cuando pasan ciertas cosas en tu vida? Iba a decir algo, pero lo saqué. Estoy a punto de decir. A ver, cuando te pasan cosas en tu vida y no crees absolutamente ni siquiera en el amor, pero llega alguien que te brinda amor, llega alguien que se pone en el lugar que se tiene que poner, que pone lo que hay que tener, lo que tenemos los hombres, lo pone arriba de la mesa y dice, acá estoy yo. Es porque Dios hace las cosas como Él quiere. Dios mandó a Jesús en el día de reposo a que ese hombre fuera sanado. Jesús no rompió la ley, no quebrantó la ley, no rompió absolutamente nada, se mantuvo la ley. Pero dijo, mi padre y yo seguimos trabajando, porque hay que seguir sanando, hay que seguir escudriñando, hay que seguir predicando la palabra de Dios, hay que seguir haciendo cosas por el reino de Dios. Nosotros ayer vinimos a trabajar para el reino de Dios, con los ángeles. Hacía calor, mientras tú estabas en el nosotros estábamos trabajando el rayo del sol, trabajando para extender el reino de Dios. ¿Va a dar fruto? La verdad no lo sé. Ojalá que dé un fruto. Y si no lo da, escuchen esta, lo vamos a seguir haciendo. Amén. Lo vamos a seguir haciendo, porque no hay nada que nos va a frenar. ¿Se entiende? Porque lo que Jesús hizo por mi vida en el día de reposo, de haberlo conocido, de haberme sanado, después de lo que yo les conté, lo que pasé, y hoy estar aquí, eso es esperanza. Vivir una putrefacción con tu propia madre, la que te tuvo 9 meses en el vientre. Eso es esperanza. Jesús es esperanza. Jesús es todo, Jesús es amor. Por eso tengo tanto amor y tanta pasión por las cosas de Dios. Y no voy a permitir que nada ni nadie me haga perder este fuego que siento por Dios, esta pasión que siento por Dios, este amor que siento. Nadie, no voy a permitir que nadie venga a decirme lo que yo tengo que hacer. El único que tengo la autorización sobre mi vida es Dios. El Espíritu de Dios tiene autoridad sobre mi vida y Él es el que me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Se entiende? Porque Dios es el único que da la esperanza. Dios es el que nos da vida. ¿Se entiende? Es Dios, es Jesús. No le importa el día de reposo, mis amados, no importa el día de reposo. Acá lo que importa es lo que hagamos. Este hombre perdió absolutamente todo, pero recuperó. ¿Saben quién era ese hombre del que estamos hablando? Según los estudios teológicos muy profundos que hay, que lo he estudiado y lo he leído para poder decirlo, porque uno no puede hablar por boca de ganso, porque uno tiene que hablar fehacientemente de las cosas de Dios. Este hombre que Jesús le dice, toma tu lecho, vete y anda, no ora por él, no le perdona los pecados, porque Jesús lo que le dice, fíjense cómo cambia la historia entre uno y otro. No le perdona los pecados y no le dice, tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. Porque Jesús sabía que hacía 38 años que estaba así, pero Jesús sabía que ese hombre iba a ser el que iba a estar al lado de él en la cruz. De los 2 ladrones que estaban con el Señor, eran los 2 hermanos
El otro hermano de él, el que hacía las cosas bien, el que hacía todo con excelencia. Pero el que hacía todo lo opuesto. ¿Se va entendiendo? ¿Qué les parece? ¿Se entiende el mensaje? ¿O soy lo que a veces entero? Este hombre, por eso Jesús no determina nada sobre la vida de él. Porque sabía de que, vete, no peques más. Ahí está el desarrollo del versículo. Para que no te venga alguna cosa peor, le dice el Señor. Y en los otros versículos vemos, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, tu fe te mantiene. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y acá él le dice, vete y no te mande ninguna más, capo, porque vas a terminar conmigo. Y cuando el otro me diga, Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, ya tienes parte en el reino de los cielos. Por eso yo le decía la esperanza. Esa es la esperanza. Este hombre también se había perdido todas las esperanzas, pero aún estaba al lado de la cruz en Jesucristo hasta el último momento. Este hombre que le dice, hazme un lugarcito en el cielo, no perdió las esperanzas. Reconoció que era el Hijo de Dios. ¿Y cómo reconocemos cuando Dios nos está hablando? Pasando tiempo con Dios, escudriñando las Escrituras, ayunando, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, revelación de la palabra, que Dios tenga la revelación de la palabra, eso es muy importante. A veces hablamos con los ángeles siempre, los lunes quedamos hablando, los jueves también, ahora cambiamos lugar de jueves para que nos vaya. Cambiamos lugar para ir a orar después. Mi esposa está sentada atrás de todo y es la más. Es hermosa. Algún día la voy a poner acá para que la vean, para que vean lo que es. Y este hombre, el otro, era el que viene el cuervo, le pica el ojo al lado de la cruz del Señor. Este hombre que estamos hablando fue ese hombre que terminó y le dice, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Saben cuál fue la cosa peor que le tocó a él? ¿Dónde se puede venir? Al cielo seguro que no. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a lo que pasa, ¿sí? Tenemos que tomar las cosas de Dios con excelencia, siempre con precisión. Todo lo que es la cosa de Dios. Por eso, a mí me gusta, cuando hablo de Dios, cuando estoy haciendo algo para el Señor, tiene que ser con excelencia. El otro día estaba preparando las viandas. Me faltaba un huevo. Le ponemos huevo a las viandas. ¿Sí? Un huevo para sacar medio huevo. O lleva medio huevo cada vianda. No sé, digo, bueno. ¿Qué puedo haber hecho yo si no me ve nadie? Esta vianda la dejo sin huevo, se la doy a cualquiera. Total, ¿cuál es el problema? ¿Qué se va a dar cuenta? Si le falta el huevo o no, si son 50, ¿quién le va a preguntar, che, vos tenés huevo? No, yo no tengo huevo, dame el huevo, me quitaste el huevo mío, no, el otro huevo de allá, el huevo de acá. Y se arma la pelea de huevos. ¿Qué fue lo que hice? Agarré un huevo, lo puse a hervir y puse ese medio huevo que faltaba en la vianda y el otro medio huevo, ¿saben a dónde fue? Me lo comí yo. Porque creo que me merecía comer medio huevo, por lo menos, medio huevo duro. ¿Se entiende? Hasta en eso Dios a veces nos hace que seamos excelentes. Hasta en eso. Te mandan a comprar algo. Lo he aprendido durante muchos años. Mi esposa es testigo de lo que hago. Tiene que ser con excelencia. Te mandan a comprar algo, comprar lo mejor. Si te dicen andar a comprar esto, comprar lo mejor. No preguntes, che, no, andé a comprar con excelencia, lo mejor. ¿Vas a adorar algo? Lo mejor. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el mensaje? Tenía 1000 cosas para contarles aquí. Este hombre no solamente necesitaba la sanidad física, este hombre necesitaba la sanidad espiritual, la sanidad de lo que está dentro del corazón. ¿Sí? Necesitaba todo eso este hombre. No solamente
estaba contento. ¿Saben por qué estaba contento? Porque él había sido sano. Pero él, después de que fue sanado, volvió a sus acechanzas, a sus andanzas. Volvió otra vez a robar, volvió otra vez a delinquir, volvió otra vez a hacer todo lo que no tenía que hacer. Imagínense si lo hubiese hecho todo lo opuesto. Escúchame, viene el Señor. Lo que nos pasa a nosotros hoy. Viene el Señor, de lo que le conté. Yo le perdí todas las experiencias. Viene el Señor y te da vida, te resucita, te da lo mejor. Y vas a ir a hacer lo que estabas haciendo antes. Cuando Dios te brinda, te dice, mira, tu vida empieza. Y vos sabés que al transcurrir de los días y de tu vida, tus cosas van cambiando muy esporádicamente, muy grandemente, tus cosas en tu vida, y vas mejorando. Y vos decís, escucha, che, lo que era antes y lo que soy ahora. Y vas a volver a delinquir, vas a volver otra vez a hacer eso. Yo creo que no. Nosotros que conocimos al Señor hasta el día de hoy, no sabemos realmente lo que es apartarnos del camino del Señor. Porque hemos entendido, y eso es lo que quiero transmitirlo, mis amados, entender. ¿Por qué estoy predicando sobre esto hoy? Porque a veces es bueno hablar de palabras y mensajes que también nos pasan a nosotros. Yo creo que Dios lo deposita en el corazón por algo. Solamente, tal vez no estás pasando por esto, tal vez pueda llegar a pasar algo. Por eso el otro día cuando hablaba con los ángeles, que le conté una historia, el jueves, antes de salir también a repartir vianda, y uno de ellos me dice, yo sin saberlo, ¿no? Ese día me he dicho al Señor, hoy no quiero hablar. Hoy no voy a decir nada. Se lo dije a los ángeles. Digo, Señor, hoy no quiero hablar. Yo siempre hago, muchachos, hoy no quiero dar consejo, no quiero decir nada. Salgo afuera, abro la puerta, estaban los dos ángeles afuera. ¿Qué fue lo primero que hice? 35 minutos hablando. Nos tenemos que repartir vianda. Les digo a Claudia y a Cristina que no lo reten, porque a mí no me pasa eso, que no lo reten cuando llegan a su casa de que tardaron tanto, porque a mí no me pasa eso. Pero bueno, no, nada. ¿Se entiende, amados? Entonces estamos hablando sobre, estaba contando algo y uno de ellos me dice, qué bueno, pastor, lo que me está comentando hoy, porque eso fue lo que me pasó. Y hoy me está hablando para que yo no lo vuelva a hacer. Pero yo no iba a decir nada, pero ese día puso esa historia, Dios en mi corazón, le dije a ellos. Yo no tenía que pensar y salió, fluyó de mí y empecé a contar esa historia. Como les cuento miles de historias que les cuento que saben cosas que... ¿Se entiende? Eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios. Eso lo hace en el primer momento nosotros conocimos a Jesucristo, de que entendimos de quién era Jesús. ¿Se entiende? Si este hombre, después de 38 años, hubiese entendido quién era el Señor, verdaderamente, las cosas hubiesen cambiado. ¿Se entiende? Si él hubiese sabido realmente que lo sanaba era el Señor, Jesús pudo haber sanado a todos los otros. Pero ¿saben por qué el Señor nos fue a sanar a los otros que estaban ahí? A los cojos, a los ciegos y a los mudos, todo eso. Porque los otros sabía el Señor de que iban a ser sanos, de que iban a ser sanos. Por eso el Señor fue determinante y fue a él. Ahora, vemos una historia que dice que un ángel descendía del cielo de tanto en tanto. De tanto en tanto bajaba y el primero que llegaba a ese estanque era totalmente libre y sano de esas cosas. De tanto en tanto descendía un ángel. Y el primero que llegaba era sano. Este hombre no podía llegar a ningún lado. Fíjense la magnitud, que ni siquiera el propio hermano o personas allegadas a él estaban con él para acompañarlo cuando descendía el ángel para que fuera sanado. ¿Se dieron cuenta? La clase de maldad que tendría este hombre encima. Que no había nadie que lo podía ayudar, porque fíjense que él mismo lo está diciendo. ¿Se dieron cuenta? Señor, lo que pasa es que de tanto en tanto desciende un ángel. Pero ¿sabés qué pasa? Que yo no llego porque otro llega antes que yo. No tengo nadie quien me ayude. Entonces te das cuenta lo malvado que era este tipo, que no lo quería nadie. ¿Se entiende? Y nosotros, mis amados, no necesitamos de tanto en tanto que descienda un ángel del cielo para que nos traiga revelación o algo que venga de parte de Dios. Por eso dije, orar, ayunar y escudriñar las Escrituras lo podemos hacer todos los días. No necesitamos que el ángel descienda de tanto en tanto para que seamos sanados, curados, o que el Señor nos muestre un mensaje o un versículo para el día de hoy. Lo podemos hacer todas las veces que queramos durante las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué les parece? Parezco un
ofreciste amor. ¿Se entiende? Entonces, no necesitamos un ángel, ya lo tenemos al Señor. Mis amados, fíjense lo que dice Nehemías 3:1. Ahora, todo lo que dije voy a volver al foco a cero. Porque hay algo que me saqué, quiero que sepan qué es lo que significa el estanque de Betesda. En Nehemías 3:1 lo especifica. El versículo 2 del capítulo 5 que hemos compartido dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué me dice Nehemías 3:1? Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, sus hermanos sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron su puerta hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Bien. Lo bueno, ¿se entendió lo que dijo el hermano o no? ¿No se escuchó? Ahí se lo sé. Nehemías 3:1, fíjense, ¿qué me habla el capítulo 5 de las ovejas? Fíjense dónde empezó la construcción, mejor dicho, no, la reconstrucción de ese lugar. ¿Saben quién lo hizo? Nehemías. Dios escogió a Nehemías. ¿Saben quién era Nehemías? Nehemías fue un hombre que se la pasó reconstruyendo todo. Nehemías fue un hombre que fue usado por Dios. Nehemías fue un hombre que tenía un corazón contrito y humillado delante de Dios. Nehemías fue un hombre que agradaba a Dios. Nehemías fue muchas cosas que estuvo cerca siempre de Dios. Fíjense lo que pasa aquí. Entonces se levantó un sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron en sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. O parecido. ¿Qué me dice el versículo 12 del capítulo 5? Me está hablando. Ya de ese tiempo se había reedificado ese lugar. Pasados los años, ese lugar, ¿saben por qué se había edificado? ¿Por qué se dice la puerta de las ovejas? Porque venían los pastores con sus ovejas en ese tiempo, y como era un estanque tan grande, tan inmenso, que tenía pórticos, entonces, ¿qué es lo que hacían? Los que venían de distintos lugares, se va entendiendo, ¿no? Entonces, si lo sabían, bueno, se lo enseño. ¿Qué hacían? Ellos venían con sus ovejas, todos en grupos, entraban por las distintas puertas y le daban de tomar agua a las ovejas en ese lugar. El estanque donde muchos años después descendía el ángel de tanto en tanto para que estas personas fueran sanadas. Por eso se llama el pórtico de las ovejas. Está llamado Betesda. Después el nombre viene más adelante. Lo que pasa acá empieza el capítulo 3:1 donde Nehemías recién empieza a trabajar sobre el tema. Nada más, quería agregar eso, un pequeño detalle para que lo supieran. ¿Les interesa? La verdad que no sé, pero yo se lo cuento igual para que lo aprendan, para que lo tengan en sus mentes. Volviendo y cierro. Los fariseos criticaban a Jesús por el día de reposo. Lo pronunciamos como 14 veces la palabra reposo. Porque nunca entendieron nada. Porque malinterpretaron siempre las leyes de Dios. Malinterpretaron siempre lo que Dios quería enseñar. ¿Se entiende? Ellos conocían las leyes. Ellos conocían a Dios. Los fariseos conocían a Dios, conocían de las leyes. Pero tenían un solo problema, tenían un pequeño, gran problema. Primero, que no las ponían por obra, y segundo, que eran muy mezquinos para las cosas de Dios. Tenían mucha mezquindad para las cosas de Dios. Por eso a ellos les costaba ir a orar por alguien. A ellos les costaba ir a hacer algo por alguien. ¿Se entiende? A ellos les costaba ir a ayudar a alguien al necesitado. Les costaba hacer todo. Conocían a Dios, sabían la ley de Dios, ¿Saben por qué? Porque muchos de los fariseos, en varias oportunidades, eso lo saben, se lo digo ahora también, acoplaban algunas letras más a las leyes de Dios, pero ellos las ponían a las leyes de Dios. Entonces, ellos eran mezquinos, mis amados. Jesús vino a decirle, no hay que ser mezquino, hay que cenar un día de reposo, hay que repartir vianda para Navidad o para lo que sea, hay que ir a hacerlo.
¿Por qué no miraban como sapo de otro pozo el 24 y el 31 salimos a repartir viandas? Porque la gente no está acostumbrada a eso. Somos bichos raros. ¿Cómo 24 que vos estás haciendo lechón, están tomando todo en familia, son 35, todos se llevan mal, y después se abrazan todos, y después el otro día le mandó un mensaje, no, viste a Jorge con la preparación de la bermuda, el peinado. Nosotros creo que estamos haciendo lo que la palabra nos está enseñando, mis queridos amados. Ayudar al necesitado, ayudar al prójimo, hacer lo que Dios nos está enseñando. Ir un día 24 a la noche a repartir vianda, después de la cual nos fuimos a su casa y compartimos con nuestros seres queridos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Yo creo que ya cierro el mensaje y ya está. ¿Qué les parece? Para mí fue de mucha bendición. Porque vino a memoria a mí todo lo que había pasado en mi vida. Y yo había perdido todas las esperanzas. Todas. Pero vino el Señor a mi vida. Llegó Jesús a mi vida. Y ahí pude conocer quién era verdaderamente el Señor y cómo son el camino de Dios. Ahí pude conocer a mi amada esposa. Ahí pude conocer muchas cosas hermosas. ¿Se entiende? Y eso es lo que hace el Señor. Cuando parece que todo está perdido, recuerden lo que aprendieron en el Instituto Bíblico. A veces se acuerdan de lo que mi esposa dijo. Dios usa todo. A veces parece que está todo perdido para... Perdón. Nuestro bien. Para nuestro bien. Muy bien, hermana. Para nuestro bien, mis queridos amados. Siempre las cosas de Dios son para ayudarnos. Todas las cosas ayudan para bien siempre. Amén. Dios los bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición este mensaje que hemos compartido hoy. 38 años este hombre esperando y llegó Jesucristo. Los achaques de la vida no permitas, como dice el título, y cierro, no permita que un problema o una causa molesta que puede estar en tu cuerpo motive la pérdida de tu esperanza. Dios los bendiga.